¿Qué tal, mi querido Carlos Martínez, director general del Infonavit? ¿Cómo estás? Qué gusto en saludarte. David, qué gusto y saludos a todo el auditorio. Últimamente estamos hablando seguido, ¿verdad? Ya sé, tú tienes todas las exclusivas siempre. No, Ah. pues ¿para qué te interrumpo? Empieza. Ay, oye, querido Carlos, hoy pues sigue el tema de cómo, de la cartera, porque parecería que hay que explicarle otra vez a la gente cómo se depuró la cartera y no es que haya una caída en el servicio, sino simple y sencillamente un cambio en él. Exactamente, David, como lo platicábamos tanto la semana pasada como ahora lo informamos también más ampliamente, la carta la cambiamos, la reclasificamos, había créditos que no generaban un centavo de ingreso al instituto, ni un peso, durante 2 años, y estaban clasificados como vigentes, se clasificaron correctamente, haciendo las reservas correspondientes conforme a la regulación bancaria, se hizo conforme al Comité de Auditoría del Instituto, se hizo con apoyo e información de la Comisión Nacional Bancaria, etcétera. Básicamente transparentamos y pusimos la cartera que es, y a partir de entonces pues hemos trabajado en precisamente cambiar conductas de la gente, que es lo que sucede con el manejo de cartera, y hemos no solo contenido la cartera, sino todo el año pasado tuvimos ya 7 episodios a la baja de la cartera porque más gente empieza a pagar y aprovechar los programas. Y el cuarto punto es convertir la cartera de salarios mínimos a pesos, que lo hemos platicado, es un seguro contra la inflación, ayuda a mantener las carteras sanas y nos quita un problema que el Infonavit ha tenido durante años, de los créditos indizados al salario. Y ahí, pero parece que hay trabajadores que no les ha llegado la información, ¿no? Así es, David. Tenemos ya el mes de agosto lo estamos cerrando con 20,000 conversiones, más las que llevábamos anteriormente, prácticamente 380,000 familias de 2.5 millones. Entonces, sí reiterarles a los trabajadores, a quienes nos escuchan, si sacaron su crédito antes de 2016, conviértanlo. Es un seguro contra la inflación. Te ayuda a tener un valor más real de tu vivienda y que en caso, por ejemplo, de un seguro de daños, te van a evaluar el crédito contra la evaluación de la propiedad, y si está muy alto el crédito no se te va a pagar adicionalmente. Hay muchas ventajas, además de que se te fija la mensualidad, se te fija la tasa, en fin, y es muy sencillo porque es electrónico y lo pueden hacer con un solo clic. Ahora te llevo hacia otro lado. Hay un tuit que te lo voy a leer de Concamín, dice: hacemos un llamado al Consejo del Infonavit para actuar en beneficio de los derechohabientes. Los sectores laboral y empresarial ponemos a consideración de este Consejo un conjunto de medidas para estimular la colocación crediticia en lo que resta del año. Primero, ¿hacen otra cosa que no sea actuar en beneficio de los derechohabientes? Desde luego que no, ese es el mandato del instituto de siempre, actuar en beneficio de los trabajadores, y en realidad parte de lo que hicimos hoy en el Consejo de Administración fue una propuesta que de hecho inicié yo. Les propuse que pudiéramos estimular los montos de crédito para colocar más, o no colocar más, porque también estamos en un punto donde tienes tasas de interés de referencia a la alza, una inflación que contiene decisiones de consumo de largo plazo. O sea, tienes condiciones estructurales que no hay que obviar ni ser irresponsables de eso, pero lo que les proponíamos es poder actualizar nuestros montos de crédito para prestar más, sobre todo a quien tiene posibilidades de hacerlo. Entre otras medidas, por ejemplo, eliminar el tope de 25 UMAS de monto máximo de crédito, que son 2,5 millones de pesos, quitarlo y dejarlo libre para que podamos financiar mejor las necesidades de las familias. Y esto lo propuse el mes pasado, y este mes, después de mesas de negociación tripartitas entre trabajadores, sindicatos y la administración, se llegó a esta conclusión de estimular esa parte de crédito, hacer un trabajo en conjunto que hemos llevado a cabo pues prácticamente 2 meses, ¿no?, de mesas de trabajo. Pero parecería que el tono de Concamín es un tono buscabullas, por decirlo menos, ¿no?
Yo creo que más bien será el community manager, porque con el presidente de Concaminos llevamos muy bien, y afortunadamente él presidió de hecho la sesión del consejo de hoy, y pues bueno, ha sido un trabajo conjunto que hemos iniciado desde el mes de julio, que les propuse el borrador de esta propuesta que hoy aprobamos. Ahora, ¿qué esperar para los hechos, la colocación del crédito? ¿Qué esperar para lo que resta del año y el siguiente? Pues mira, para lo que resta del año, sobre todo con las perspectivas inflacionarias y la tasa de interés interbancario, lo que está pasando es que muchos desarrolladores no encuentran financiamiento atractivo para desarrollar sus proyectos. Lo que está pasando principalmente es un desbalance de oferta y demanda. Los trabajadores tienen el crédito preaprobado en el Infonavit, 7 millones de trabajadores lo tienen preaprobado, y del otro lado no hay nada que comprar. ¿Cómo resuelves eso? Pues tiene que ver con un tema de cadenas de insumos, de que les lleguen a buenos precios, y la otra es un tema de financiamiento para los insumos y la construcción. Y eso es lo que hemos visto restringido del lado de la banca privada, e incluso de la banca de desarrollo, el financiamiento a nuevos proyectos de vivienda económica. Entonces, está habiendo este desbalance. Nosotros creemos que no se va a corregir de aquí al cierre del año, pero si nosotros podemos apoyar del lado de la demanda a que les alcance para lo que hay, aumentando los montos de crédito, pues podemos tener un efecto, pues aunque sea moderado, pero se puede tener un efecto para poder dar salida a los portafolios de vivienda ya construida. De nuevas construcciones va lento, incluso el reporte del INEGI del valor de la construcción está en 74% respecto al nivel previo de la pandemia, es decir, hay una brecha todavía que recuperar en el valor de la producción de la construcción de vivienda, que tampoco se ve que se vaya a recuperar de manera abrupta los siguientes meses. No, y si ves, por ejemplo, los datos hoy de Banco de México que hablan que este año creceremos al 2.2%, pero el año que entra al 1.6%, tampoco el siguiente se va a recuperar. Exacto, pues tenemos que pensar en cómo podemos, al menos del lado de la oferta, que tengan acceso al financiamiento, a financiamientos atractivos, aparejados con la salida obvia, que es que el 70% de los créditos del país tienen salida por el Infonavit. Y creo que si nos ponemos de acuerdo y mantenemos diálogo entre el sector privado, la banca de desarrollo para los créditos puente y el Infonavit, se puede hacer algo interesante para promover proyectos, o que no se detenga la promoción de proyectos. Sí, porque lo que llama la atención es esto, que está creciendo el número de afiliados al Infonavit, que están teniendo la capacidad crediticia suficiente y, como decías al principio de esta plática, que no hay que compren. Exacto, pues, tienes 1 millón de pesos en la mano y no hay nada que comprar. Claro, y eso en el extremo podría generar inflación. Exacto, es justamente, o sea, porque toda la economía es un sistema. A veces parece que quieren soluciones aisladas para problemas particulares o gremiales, pero todo al final acaba siendo pues un sistema, y todo se afecta entre sí. Claro, y debe ser atendida de manera sistémica. Exacto, y entendiendo el desbalance entre oferta y demanda que hoy existe por los elevados costos al productor, los precios que enfrentan y la falta de acceso al financiamiento para la producción. Entonces eso hay que dejarlo muy claro. Sí, y mientras no se resuelva el tema de los precios al productor, pues tampoco habría que esperar crecimiento de ninguna manera. Ni sobreestimular la demanda de una manera que tampoco va a generar esa oferta, porque hay un desbalance en los precios de los insumos. Y que no es un fenómeno único de la vivienda. Vemos otros sectores de la economía como el automotriz, pues, donde también la gente quiere comprarse carros y le está costando trabajo conseguirlos. Exactamente, o incluso a nivel internacional, la vivienda es un bien no comerciable, pero si Sí. comparas, por ejemplo, la caída, o el último dato del PIB en Estados Unidos, hubo una caída del sector inmobiliario del 14%. O sea, se detienen decisiones, y las tasas de referencia de los bancos centrales alentan la toma de créditos para inversión. O sea, no es algo que seamos una excepcionalidad, pues.
Sí, o sea, aunque en México ha subido la tasa de referencia y seguirá subiendo sin que haya impactado de una manera muy importante en el crédito, porque hay otro factor ahí que es la competencia entre los bancos bien capitalizados. Exactamente, tenemos un sistema financiero competitivo, tenemos un sistema financiero grande, capitalizado, y además con opciones de crédito tipo Infonavit, ¿no? Para ya el lado del consumidor final. Claro que hay un Infonavit que está mucho más activo, que dejó de ser un participante raro y que se ha convertido en un participante más eficiente en ese entorno económico. Exacto, y eso sí, como perspectiva hacia adelante, pues lo que buscaríamos es que en el siguiente año sigamos abriendo nuestros portafolios de crédito en todos los rubros, mejora, compra, autoproducción, pago de pasivos y refinanciamientos. Y mientras que los que están en veces salarios mínimos se salgan de ellas, pues se convierten ya en historias trágicas. Por favor, córranle a todos los radioescuchas, cambien sus créditos de salarios mínimos a pesos. Sí, porque funcionaban en otro entorno y el entorno es totalmente diferente. Querido Carlos, te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Un abrazo, gracias.